Perder una guerra civil en la Roma republicana solía significar tres cosas bastante desagradables: exilio perpetuo, olvido interesado o una muerte violenta con cierta carga ejemplarizante. Quinto Sertorio eligió una cuarta vía, mucho más incómoda para Roma: huir, reorganizarse, resistir durante casi una década y gobernar Hispania como si fuera una república paralela, funcional y sorprendentemente eficaz. Me llamo Quinto Sertorio. Para Roma fui un traidor. Para muchos otros fui simplemente un romano que se negó a aceptar que la fuerza sustituyera a la justicia. Serví a la República en Hispania, en África y en la guerra, y aprendí pronto que Roma sabía conquistar territorios, pero no siempre sabía gobernarlos. Cuando Sila convirtió la política en una lista de muerte, elegí el exilio antes que la obediencia ciega. En Hispania encontré aliados, no súbditos, y levanté allí una Roma distinta, más austera, más justa y por eso mismo más peligrosa. Goberné, combatí y resistí durante años al mayor poder del mundo sin perder mi propósito. No morí en el campo de batalla, sino traicionado en una cena, como tantos otros romanos. Y esta es mi historia. Bienvenidos al Consejo de Sabios. Un espacio para conocer, un lugar para saber sobre aquellos que dieron forma a nuestra historia con H mayúscula. Queremos que te unas a nosotros durante el breve tiempo que duran nuestros programas. Únete al debate, al conocimiento y al saber. Únete al consejo. Saludos y larga vida. Bienvenidos a Sabios en Consejo. Hoy hablamos de uno de esos personajes que Roma preferiría recordar como traidor, porque admitir lo contrario era aún más peligroso. Sertorio fue un general brillante, un político con proyecto y un rebelde que demostró algo inquietante: que el problema de Roma no era la falta de poder, sino la forma en que lo ejercía. Veterano de múltiples campañas, carismático, capaz de combinar propaganda religiosa, inteligencia política y guerra irregular. Sertorio es uno de esos nombres que revelan las grietas del sistema romano. Esto es Sabios en Consejo, historia con ironía, pero con fuente. Y hoy hablamos de cómo se puede poner en jaque a un imperio sin conquistar su capital. Hola, yo soy Sergio y me acompaña mi amigo Salvador. Ave, oyentes. Y ahora comencemos. Comencemos. Para poneros en antecedentes, os vamos a contar qué fue de Sila y Cayo Mario. Antes de que Sertorio aparezca en Hispania, conviene entender el drama romano que lo empuja allí. Y para eso hay que hablar de dos nombres que hicieron temblar a la República: Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Dos genios militares, pero también protagonistas de una guerra civil que casi destruye Roma desde dentro. Pues sí que la destruye, porque Cayo Mario es famoso por sus reformas militares. Abrió el ejército a ciudadanos sin propiedad,
profesionalizó las legiones y de paso ganó varias guerras externas que dejaron a Roma más fuerte y también más dependiente de sus generales. Sí, Mario era un gran soldado, pero la política romana no perdona demasiado la ambición. Su rival político Sila, aristócrata, con todos los recursos de la oligarquía, ve en Mario un peligro para el orden tradicional. Y ya sabemos que peligro en Roma suele acabar con proscripciones. Ahora contaremos qué son las proscripciones. Sí, porque esa palabra es de por sí muy seria. Sila no solo es militar brillante, también es un político implacable. Tras su victoria sobre Mitrídates, en Oriente, regresa a Roma y se arma de poder político con sus legiones. Esto marca un precedente muy serio. Un general puede marchar sobre Roma y ganar el poder. De esta tensión nace la primera guerra civil entre ellos. Mario gana varias veces en la política y Sila vuelve con el ejército bajo el brazo. La guerra no es solo militar, es una disputa sobre qué tipo de república quieren, quién manda y cómo se reparten ese poder. Y aquí Sertorio entra como parte del bando mariano, como veterano leal a Mario. Esta lealtad le hace quedar atrapado cuando Sila vence. No es solo cuestión de lealtad, es supervivencia. Y además, es importante entender que Sertorio tenía relaciones familiares con Mario. Cualquier romano que apoyara a Mario queda marcado como enemigo del nuevo orden. Para entender la decisión de Sertorio de huir, hay que ver esto. Roma no era solo una ciudad, era una máquina política que castigaba con rapidez. Perder frente a Sila significaba el exilio, muerte o la proscripción. Y no hay margen para errores ni para héroes idealistas. Así que, cuando hablamos de Sertorio en Hispania, no solo estamos viendo a un rebelde aislado. Estamos viendo a un superviviente de una primera gran guerra civil romana, marcada por la rivalidad entre Mario y Sila, que puso a toda la república patas arriba. Tras vencer Mario, Sila necesitaba asegurarse de que nadie cuestionara su autoridad. Así nacen las proscripciones, listas públicas de enemigos que podían ser asesinados legalmente y cuyos bienes quedaban a disposición del vencedor. Esto era terror con papeles oficiales. Y que lo diga Sergio. A ver, queridos oyentes, esto era como un Black Friday mortal. Matas a alguien de la lista, cobras la recompensa y te quedas con su propiedad. Ciudadanía, derechos y casas se volatilizaban en un instante y muchas familias se hicieron ricas usando las proscripciones. ¿O vais a perder de vista eso de poner en la lista a aquel que os cae mal y que es rico? Exacto, los afectados no eran solo marianos. Cualquier rival útil, antiguo aliado que cambiara de bando, podía terminar en la lista. La desconfianza se volvió moneda corriente y Roma vivía con miedo. Para Sertorio, entrar en esa lista significó la huida inmediata. La alternativa era muerte, exilio u olvido. Un olvido forzoso. Hispania en aquella época no era un destino turístico, sino una plataforma de resistencia. Y el detalle irónico es que mientras Roma mostraba su poder con listas y recompensas, Sertorio demostraba que un general podía mantener tropas fieles y un proyecto político sin marchar sobre la capital. Para entender por qué Sertorio llega a Hispania, hay que quitarle dramatismo al exilio. No huye a ciegas, pero llega allí porque no puede quedarse en Italia sin morir, y porque a diferencia de otros sabe exactamente dónde está pisando. Tras la victoria de Sila en la guerra civil, las proscripciones convierten la política en una cuestión de supervivencia. Como hemos dicho antes, Sertorio estaba vinculado al bando mariano, lo cual implica que vas a ser un enemigo legal del régimen. Y en Roma no le espera un juicio, le espera una lista. A ver, para que tu oyente te hagas una idea, si un partidario de Sila te veía por la calle, estaba en su derecho de matarte. A ti, a tu familia y a todo el que fuera contigo, porque se supone que era un cómplice. Te cortaba la cabeza y la llevaba ante Sila, y cobraba la recompensa. La perspectiva de Sertorio fue: me voy,
porque mi cabeza sí que está en juego de verdad. Y aquí está la diferencia clave. Sertorio no es un noble fuera de lugar. Es un veterano con prestigio militar y experiencia administrativa. Ya había gobernado en Hispania y conocía bien el terreno. Y también los fallos del sistema romano allí. Pues claro que sí, Sergio. Hispania era una provincia mal gestionada, rica, y cuando aparece la riqueza, aparecen los abusos fiscales, la corrupción de gobernadores, y la confianza lo que te supone, o presupone, es que vas a tener una presencia militar insuficiente. Roma mandaba, sí, pero mandaba mal. Y Sertorio ve algo que otros no ven. Una provincia controlada más por miedo que por lealtad. Y no llega solo como un fugitivo. Las fuentes indican que en varias comunidades hispanas lo reciben favorablemente. Para ellas no es solo un romano más, es alguien que ya conocen y que prometen algo distinto al castigo habitual. Claro que sí, porque Sertorio no ofrece una independencia ni ruptura total. Ofrece una Roma alternativa, menos abusiva, más cercana y con participación local, integrando a las culturas locales dentro de una especie de confederación de naciones. Una república en la que todos fueran algo. Eso es mucho más atractivo que una rebelión abierta contra el poder romano. ¿O no, Sergio? Exacto, Salvador. Desde Hispania, además, pueden hacer algo muy inteligente. Mantener viva la guerra civil sin estar en Italia. Obliga a Roma a dividir recursos generales y atención. No necesita tomar Roma, le basta con demostrar que Roma no lo controla todo. En resumidas cuentas, Sertorio llega a Hispania porque no tiene otra salida viable, ya lo hemos dicho, pero también porque es un lugar donde su proyecto político tiene sentido. No huye para esconderse, huye para seguir siendo una amenaza. Y esa es la clave del personaje. No utiliza Hispania como un exilio, es una plataforma. A partir de aquí, Roma ya no lucha contra un rebelde aislado, sino contra una alternativa organizada. Cuando Sertorio llega a Hispania, hace algo que rompe con el manual romano de dominación provincial. No gobierna desde la distancia, ni mediante el miedo sistemático, sino desde la presencia constante, la negociación y el conocimiento del territorio de sus gentes. Y es que Sertorio era una persona al que le gustaba que le vieran la cara. Eso era muy importante en una época donde el compromiso se sellaba, como hace mucho tiempo nuestros abuelos, con el abrazo o el apretón de manos. Roma solía llegar, imponer tributos, castigar rebeliones y marcharse dejando cicatrices. Sertorio, en cambio, se queda, escucha, reduce abusos y trata a las élites locales como aliados potenciales, no como súbditos prescindibles. Eso en el siglo I a.C. es casi revolucionario. Si sumamos además que militarmente su enfoque es igual de poco romano, tenemos ya el cóctel completo. Evita las batallas campales, utiliza guerrillas, procura que el desgaste y las emboscadas se conviertan en un problema constante para las legiones enviadas desde Italia. Y así Hispania es algo muy difícil de controlar realmente. Plutarco insiste en que Sertorio no buscaba victorias espectaculares, sino algo mucho más dañino para Roma: prolongar el conflicto, agotar sus recursos y minar la moral del soldado. Y Roma sabía ganar guerras rápidas, pero no sabía gestionar estos empates eternos. Y ahora nos paramos en una cosa muy extraña y al mismo tiempo más brillante de toda esta historia: la famosa cierva blanca. No es una metáfora literaria, no es un símbolo posterior, es un animal real, con un papel político muy concreto. ¿Por qué, Salvador? Porque en una sociedad profundamente religiosa, Sergio, donde los augurios decidían las campañas militares, esto no era folclore, era autoridad simbólica. Plutarco cuenta que Sertorio afirmaba recibir mensajes de la diosa Diana a través de una cierva blanca que lo acompañaba. El animalillo, muy bien entrenado, lo seguía a todos lados, y cada vez que Sertorio quería una interpretación de alguna situación compleja, se agachaba y el animal le susurraba al oído.
La genialidad está en el uso estratégico. La sierva aparecía cuando había buenas noticias, victorias o decisiones acertadas. Pero cuando las cosas iban mal, curiosamente la sierva no estaba disponible para hacer declaraciones públicas, Salvador. Al fin y al cabo, no es muy distinto a otros líderes antiguos, Sergio. Queridos oyentes, Alejandro Magno decía ser hijo de Zeus. César afirmaba descender de Venus. Y Sertorio simplemente optó por un formato más cercano, más rural y probablemente más convincente para sus tropas hispanas. Roma tenía legiones, dinero, prestigio, pero Sertorio tenía un relato, una puesta en escena y una cierva blanca que reforzaba la idea de que los dioses estaban de su lado. Durante años, esa combinación funcionó muy bien. Uno de los movimientos más inteligentes y más cínicos de Sertorio fue la creación de una escuela para los hijos de las élites hispanas. Esta academia no estaba en cualquier lugar, sino en Osca, la actual Huesca, que era un centro estratégico y simbólico. Oficialmente era un proyecto educativo ejemplar, enseñanza de latín, formación en retórica, derecho y cultura romana. Pero en la práctica, como señala Piano y otros autores, se trataba de un sistema de rehenes políticos de lujo. Pues sí, los jóvenes eran muy bien tratados, alimentados, educados y respetados. Pero que no se os pase que su presencia garantizaba la lealtad de familias, y esas familias eran las que controlaban las tribus. Si los padres colaboraban con Sertorio, los hijos tenían un futuro brillante. Si no, la situación a lo mejor se podría volver un poquito incómoda. Lo interesante, Salvador, es que Roma llevaba siglos haciendo exactamente lo mismo. Pero Sertorio no inventa nada, simplemente aplica el método de forma consciente, eficaz y sin hipocresía. Además está formando una nueva élite romanizada, pero leal a su proyecto. Tanto es así que Osca se convierte en el corazón de esa Roma alternativa. Con senado propio, magistraturas y una idea clara, no destruir a Roma, sino reformarla desde fuera, demostrando que otra forma de gobierno romano era posible. Y llegamos al final. No es una batalla, sino es una cena en Osca. Porque en Roma, los finales importantes rara vez ocurren donde uno espera. Claro está, y además no fue improvisado. Plutarco es claro. Fue una conspiración organizada por Marco Perpenna Veiento. Sí, nombre donde los haya. Aristócrata romano que nunca aceptó vivir bajo la autoridad de Sertorio. A ver, queridos Sergios y oyentes. Perpenna tenía un ejército también en la península y siempre se había considerado superior a Sertorio. No superior militarmente, pero sí superior socialmente. Y la gente llama muy mal eso de que alguien que tú consideras inferior sea el que te mande. Pues bien, Perpenna reúne a otros oficiales descontentos. Sertorio era exigente, disciplinado y poco dado a repartir honores. Estos eran virtudes militares que generaban enemigos muy rápidamente. Sí, los romanos estaban acostumbrados a lo contrario, a que se les reconocieran sus victorias y sus méritos. La excusa para todo lo que viene ahora es una cena privada. Sertorio acepta, porque también nota que el ambiente tiene que suavizarse. No por ingenuidad, no va a aceptar porque sea inocente, sino porque confía en su autoridad. Y ahí es donde va a perder, porque durante la velada percibe que existen provocaciones, bromas forzadas y comienza a generarse un ambiente extraño. E intenta rebajar la tensión guardando silencio. Reclinándose, él no responde. Es una estrategia humana, no militar. Pero esto no le funciona. No le funciona porque los conspiradores se excitan cada vez más al ver que no tiene una respuesta. Se levantan y lo atacan a la vez. No hay un único asesino. Sertorio, en la más larga tradición de los asesinatos romanos, es apuñalado por varios hombres. Un asesinato colectivo, rápido y sin épica, que hace que la culpa se diluya. Perpenna no necesariamente da el golpe final, pero es el cerebro de este asesinato. Cree que podrá liderar el movimiento o negociar con Roma. Y aquí estaba su equivocación. Sí, porque te voy a poner en antecedentes.
Antes del asesinato de Sertorio, un joven al mando de unas legiones había entrado ya en Hispania. Es el joven Pompeyo. Sí, ese Pompeyo. Este Pompeyo, listo como él solo, ya había obligado a Sertorio a recular y a tener que reescribir su estrategia, pero todavía controlaba el terreno. En cuanto Perpenna toma el liderazgo, Pompeyo sabe que todo está ganado, puesto que lo derrota pronto y lo ejecuta sin leer las cartas comprometedoras que llevaba. Elegancia política. Al fin y al cabo siempre es mejor no saber demasiado. Sertorio perdió la guerra, pero dejó algo más inquietante. Demostró que el poder romano no era inevitable, solo muy eficiente castigando disidentes. Y recordó que los imperios no caen solo por invasiones externas, sino por contradicciones internas mal resueltas. Acordaos que el Imperio Español pasó lo mismo. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Este ha sido nuestro consejo de hoy, más útil que nunca creemos. Recordad, si alguien os invita a una cena política, quizá os convenga mirar antes debajo de la mesa y sobre todo sus manos. Si no traen puñales. Si os gustó el programa, dad like, seguidnos y compartidlo. Sí, dejadnos en comentarios qué personaje queréis para el próximo consejo. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Valete amici, jusque ad proximum capitulum. O lo que es lo mismo. Adiós amigos, hasta el próximo capítulo.